Hola, soy Valderrama Pereira Maybrayan, estudiante de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Trujillo. En esta oportunidad voy a presentarles el tema referido a propiedades mecánicas y ensayos de los materiales. En específico de los materiales metálicos, recalcando el hecho de que en nuestra carrera profesional hacemos el estudio, el uso y aplicaciones de los metales, como lo son el fierro, el aluminio, los aceros, entre otros. Y también porque los metales son uno de los materiales con mayor uso en la práctica y aplicaciones ingenieriles. Ahora, supongamos que necesitamos seleccionar un material para determinar una actividad específica. Lo primero que debemos tener en cuenta para seleccionar de forma correcta el material es la aplicación donde va a ser usada. Aquí vamos a ver qué factores van a influir sobre el material y cómo debe ser este. Deberá ser un material rígido, dúctil o frágil. Tal vez estará expuesto a condiciones ambientales de temperaturas altas o húmedas. Conociendo todos estos factores que influyen, podemos seleccionar de manera correcta el material. Con esto podemos decir que los ensayos sirven para medir la forma en que un material resiste una fuerza aplicada. Y los resultados de estos ensayos son las propiedades mecánicas de dicho material. Primero comenzaremos con el ensayo de tensión. Este ensayo mide la resistencia de un material a la aplicación de una fuerza gradualmente aplicada o a una fuerza estática. Este ensayo se lleva a cabo mediante un equipo de medición, el cual consiste en dos cabezales, uno móvil, los cuales poseen mordazas donde se colocará la probeta, y la probeta va a ser del material específico a probar. Esta probeta posee unas marcas de calibración mediante las cuales se medirá la longitud calibrada antes y después de la aplicación de la fuerza. A la fuerza aplicada se le denominará carga. Para cada material, un solo ensayo aplicado será el mismo para diferentes tamaños y formas del mismo material. A la fuerza aplicada se le denominará carga. Para cada material, un solo ensayo aplicado será el mismo para diferentes tamaños y formas del mismo material. Se puede convertir la fuerza aplicada en un esfuerzo ingenieril y la longitud calibrada en una deformación ingenieril mediante las ecuaciones 1 y 2. Ahora, tomando como ejemplo la aplicación de un ensayo de tensión a una barra de aleación de aluminio, encontramos los resultados que se muestran en la tabla número 1. Los resultados de este ensayo de tensión pueden ser graficados en la curva esfuerzo de demostración que se muestra en la gráfica número 1. Ahora, siguiendo con el tema, las propiedades del ensayo de tensión obtenidas son las siguientes. El esfuerzo de cedencia es aquel esfuerzo máximo en la región elástica, es decir, luego de este esfuerzo comienza la región plástica, en la cual el material se deformará permanentemente. Es por ello que se puede definir al esfuerzo de cedencia como el esfuerzo de separación entre las regiones plástica y elástica. Al esfuerzo de cedencia también se le conoce como límite elástico. Ahora, para materiales donde es difícil reconocer el esfuerzo donde cambia de la región elástica a la región plástica, se determina un esfuerzo de cedencia convencional, el cual consiste en trazar una línea paralela a la curva esfuerzo de formación de la parte elástica desplazada 0.2% del origen. De esta manera, el esfuerzo de cedencia convencional será la intersección de esta línea paralela con la curva esfuerzo de demostración. Para un ejemplo del material de hierro fundido gris, se ve en la figura número 2 que el esfuerzo de cedencia convencional es de 40.000 psi. Otra peculiaridad importante que se presenta en el esfuerzo de cedencia es que para algunos materiales con bajo porcentaje de carbono,
en su curva esfuerzo de formación se presenta un límite elástico doble, y esto se debe a que los átomos de carbono intersticiales se agrupan en las dislocaciones, evitando así que se deforme este material y lo haga a un esfuerzo mayor. Luego de aplicado este esfuerzo mayor, se aplica un esfuerzo menor bajo el esfuerzo inicial, como vemos en la figura número 3. Ahora, la resistencia a la tensión es el esfuerzo máximo que puede ser aplicado en la zona elástica. Luego de este esfuerzo se genera una zona de restricción, o también llamada encollamiento, a partir de la cual se debe disminuir el esfuerzo y de esta manera seguir con la deformación, ya que si no disminuimos la resistencia máxima, el material generará su ruptura. Ahora pasaremos a mostrar las propiedades elásticas. Una de las propiedades elásticas es el módulo de elasticidad, o también conocido como módulo de Young. Este módulo es la medida de la resistencia de un material a ser deformado, es decir, que un material rígido, por más esfuerzo aplicado dentro de la región elástica, no deformará a este material. Su tamaño y forma permanecerán constantes. Este módulo de elasticidad se define como la pendiente de la curva esfuerzo de formación en la región elástica. También tenemos que decir que este módulo de elasticidad está relacionado con la energía de enlace de los átomos del material. Es por ello que a un mayor punto de fusión que presenta el material, la energía de enlace de sus átomos y el módulo de elasticidad será mayor. Ahora, otra propiedad elástica es el módulo de resistencia, que es la energía elástica que se aplica o que libera el material cuando se le aplica y se libera una fuerza respectivamente. Y este módulo de resistencia se define como el área bajo la curva esfuerzo de deformación dentro del área elástica. Para una deformación elástica lineal se tiene que este valor de resistencia de tensión es un medio del esfuerzo de cedencia por la deformación de cedencia. Y otra propiedad elástica es la relación de Poisson, que relaciona la deformación longitudinal al aplicarse una fuerza ya sea de tensión o de compresión con una deformación lateral que ocurre simultáneamente, y esta se define como el cociente entre el valor negativo de la deformación lateral sobre la deformación longitudinal. Estos tres valores se presentan en la tabla número 3, que relaciona al módulo de resistencia, al módulo de elasticidad y a la relación de Poisson. También podemos ver en la figura una comparación entre el acero y el aluminio, y se puede ver que el módulo del acero es 3 veces más que el módulo del aluminio. Ahora, la ductibilidad es la medida de la deformación que puede resistir un material antes de romperse. Y para esto se definen dos porcentajes de deformación. El primer porcentaje de deformación es el porcentaje de deformación de elongación, o simplemente el porcentaje de elongación, que mide el alargamiento plástico producido por la fuerza aplicada a cierto material antes de la fractura, y se define por la ecuación presentada, donde LF es la longitud final en la fractura y L inicial es la longitud inicial antes de aplicada cualquier fuerza. Y el segundo porcentaje es el porcentaje de reducción de área, que, como su nombre lo dice, mide el adelgazamiento del área transversal que sufre el material al llegar a la fractura, que se representa por la ecuación mostrada, donde el área final es el área que presenta el material en la fractura y el área inicial es
el área que presenta antes de aplicarse la fuerza. La ductilidad es importante tanto para los diseñadores como para los fabricantes, debido a que un diseñador va a preferir un material dúctil, ya que al aplicar, por más que le apliquemos una fuerza a este va a ser deformado antes que llegue a la ruptura. De la misma manera, el fabricante preferirá un material dúctil antes que un frágil, debido a que el material dúctil va a resistir grandes fuerzas, así se le quiera cambiar de forma antes de que llegue a la ruptura. Ahora pasaremos a hablar del efecto de la temperatura en estos módulos de deformación. La temperatura va a afectar significativamente al esfuerzo de cedencia, al módulo de elasticidad y a la resistencia a la tensión. A mayor temperatura van a disminuir estas tres magnitudes y la ductibilidad aumentará a una mayor temperatura. Y esto se debe a que a una mayor temperatura va a ser más fácil la deformación y se requerirá un menor esfuerzo. Es por ello que el esfuerzo de cedencia, la resistencia de tensión y el módulo de resistencia serán menores, en tanto que la ductibilidad será mayor, porque la deformación va a tener un menor margen de tiempo antes de que llegue a la ruptura. Con lo anteriormente dicho, podemos definir a un material frágil como un material con poca ductibilidad. Y para estos tipos de materiales ya no se puede utilizar el ensayo de tensión, debido a que con tan solo colocar la probeta en las mordazas, este material por su fragilidad se rompe, por lo cual necesitamos un ensayo diferente. Este es el ensayo de flexión, el cual consiste en aplicarle al material una fuerza justamente en la mitad de su longitud, aplicada en 3 puntos específicos. Como ya lo dije, un punto será la mitad de su longitud y los 2 otros puntos serán los puntos en sus extremos, que serán los del apoyo. Y en este punto intermedio se comenzará el punto de ruptura. Y con esto se puede medir la resistencia de este material frágil, al cual se le denomina resistencia de flexión o también se le denomina módulo de ruptura. Y este resultado está expresado en la ecuación, donde F es la carga aplicada al material, L es la longitud del material, W es el ancho del material y H es el alto del material. Los resultados de este examen de este ensayo o prueba de flexión son presentados en una curva similar a la de esfuerzo de formación, con la diferencia de que esta curva será esfuerzo con relación a la deflexión que sufre el material frágil. El módulo de elasticidad de este material frágil se mide con las magnitudes mencionadas anteriormente y se le denomina módulo de elasticidad de la flexión o módulo de flexión, la cual se muestra en la ecuación, donde delta es la deflexión de la viga al aplicarse la fuerza. Comúnmente, para fabricar materiales frágiles, debido a que una fuerza aplicada de modo de compresión, no de tensión sino de compresión, a un material que presente fisuras o defectos en su superficie, va a ocasionar esta fuerza de compresión que estos defectos queden en un plano cerrado, queden cerrados, no se abran, por lo cual, por lo general, los materiales frágiles son diseñados de manera que la fuerza aplicada sea una fuerza de compresión y así pueda resistir estas fuerzas y no llegue a la ruptura tan fácil. Ahora presentaremos al esfuerzo real y la deformación real. Como vimos en un inicio, al aplicarse una fuerza máxima a la probeta en un ensayo de tensión, este generará un encuellamiento, el cual es la reducción significativa del área transversal de la probeta, con lo cual se debe disminuir el esfuerzo aplicado para que no genere la ruptura del material y se pueda seguir deformando. Con ello dijimos que
el esfuerzo de formación va a razón del esfuerzo ingenieril. Pero esto es incorrecto debido a que el área transversal sigue variando, con lo cual se van a definir el esfuerzo real y la deformación real como se presenta en las ecuaciones, donde el esfuerzo real es definido como el cociente entre la fuerza aplicada en la determinada área, es decir, mientras se va aplicando la fuerza simultáneamente va cambiando el área. Y para encontrar el esfuerzo real se debe saber cuál es la fuerza aplicada en determinada área, y así se encuentra el esfuerzo real. De la misma manera, para la deformación real se utiliza antes del encuellamiento. Hasta el encuellamiento se utiliza la fórmula del logaritmo natural de la longitud antes del encuellamiento, en el esfuerzo antes del encuellamiento respectivo, la longitud deformada antes del encuellamiento sobre la longitud inicial de la probeta antes de que empiece todo el proceso de tensión. Y pasado este esfuerzo de encuellamiento se utiliza la ecuación del logaritmo natural del área inicial sobre el área final pasado el encuellamiento. En la gráfica podemos ver la relación entre la deformación ingenieril y deformación ingenieril con el esfuerzo real y la deformación real. Como vemos, estos presentan una gráfica similar hasta antes de la resistencia a la tensión, donde empieza el encuellamiento, donde vemos que el esfuerzo ingenieril decae y el esfuerzo real de formación aumentan. Y esto se debe a que en verdad el esfuerzo sigue aumentando debido a que el área va disminuyendo. Y es por ello que se define este esfuerzo y deformación real. Ahora pasaremos al ensayo de dureza. El ensayo de dureza mide la resistencia de la superficie de un material a la penetración de un objeto duro. Existen diversos procesos para llevar a cabo este ensayo. Los dos comúnmente más usados son el ensayo de dureza Rockwell y el ensayo de dureza Brinell. Primero pasaremos a presentar el ensayo de dureza Brinell. Este consiste en medir la impresión sobre la superficie de un material puesto a prueba producida por una bola de acero duro de aproximadamente 10 milímetros de diámetro, la cual fue penetrada en la superficie del material. Para medir el índice de dureza Brinell, el cual es representado por sus abreviaturas HB o BHN, para medir este índice se utiliza la siguiente ecuación, donde F es la fuerza de penetración en kilogramos, D es el diámetro de la bola de penetración y D sub I es el diámetro de la impresión que genera tal penetración. Ahora, el ensayo de dureza Rockwell es diferente debido a que utiliza objetos diferentes para medir la dureza de determinado material. Por ejemplo, para medir la dureza de un material blando utiliza una pequeña bola de acero, y para medir la dureza de materiales duros utiliza un cono de diamante. En ambos casos, los objetos penetran una profundidad determinada y esta profundidad penetrada es medida inmediatamente y este se convierte en el índice de dureza Rockwell, representada por sus siglas HRF. Los objetos utilizados para el ensayo de dureza de Brinell y Rockwell se presentan en la figura. Ahora, aparte de estos dos ensayos de dureza, existen otros dos ensayos, pero estos dos ensayos son los ensayos de microdureza, como lo son el ensayo Vickers y el ensayo Canup. Para medir estos ensayos, como su nombre lo dice, por ser tan pequeños, microdureza, se utiliza un microscopio, debido a que las penetraciones son tan pequeñas que no podrían ser medidas como los materiales de uso común. Ahora, los índices de dureza son principalmente de utilidad en la manufactura y tratamientos térmicos, también para los controles de calidad.
Una peculiaridad es que el índice de dureza Brinell está relacionado con la resistencia y la tensión del acero, lo cual se puede determinar por la ecuación presentada, que dice que la resistencia del acero es igual a 500 veces el índice de dureza Brinell. Para los materiales blandos son aquellos que presentan un bajo índice de dureza. Los metales presentan un intermedio índice de dureza. Y los cerámicos son los materiales que presentan mayor dureza, presentan un alto grado de dureza. Siguiendo con la presentación de los ensayos, ahora tenemos al ensayo de impacto, el cual se utiliza para medir la fragilidad de un material cuando se le aplica una fuerza súbita e intensa a una gran velocidad. Para esto se utiliza una probeta que puede o no contener una muesca. Una muesca es un pequeño corte en su área lateral donde se concentrarán los esfuerzos, y por lo general tiene forma de V para así poder medir mejor la resistencia a las grietas. Este procedimiento consiste en un péndulo pesado desde una altura inicial h sub i, como lo muestra la figura. Empieza su movimiento describiendo un arco y posteriormente golpeando y rompiendo la probeta hasta llegar a una altura h final. Si se conocen estas dos alturas, podemos encontrar la energía de impacto, que no es nada menos que la diferencia de la energía potencial de las alturas respectivas, y con lo cual tenemos la evaluación de la fragilidad del material. Por lo general, para este ensayo se utilizan dos procesos, los cuales son el ensayo Charpy y el ensayo ISO. El ensayo Charpy mide la energía de impacto en las unidades de joules o libras por pie, y el ensayo ISO mide la energía de impacto en las unidades de joule por metro o libras por pie sobre pulgada. El ensayo ISO por lo general se utiliza para materiales no metálicos. La capacidad que tienen los materiales de resistir grandes cargas de impacto se denomina tenacidad. Es decir, un material tenaz será aquel que resista una gran carga de impacto y no llegue a la ruptura. Algunas de las propiedades obtenidas a partir del ensayo de impacto son la temperatura de transición, que es la temperatura a partir de la cual el material al cual se le aplicó el ensayo de impacto cambia de un comportamiento dúctil a un comportamiento frágil. Esta temperatura se define como la energía promedio entre las regiones dúctil y frágil. Para algunos materiales, como los metales CCC, tienen una temperatura de transición bien definida, pero para otros materiales, como los metales CCCC, no tienen esta temperatura de transición bien definida, debido a que los metales CCC absorben una gran energía de impacto durante el ensayo, como se puede observar en la figura. Ahora, otra propiedad importante a partir de este ensayo es la relación con la gráfica esfuerzo real de formación real, ya que el área bajo esta gráfica es la energía de impacto que necesita un material para su ruptura, como se puede observar también en la otra gráfica. Ahora, si bien un material posee una alta resistencia y también una alta ductibilidad, este material será muy tenaz. Por otro lado, como por ejemplo los cerámicos y los compuestos poseen una baja ductilidad, estos materiales serán menos tenaces. Y podemos decir que por lo general este ensayo de impacto se utiliza para establecer comparaciones y selecciones de materiales. Ahora veamos la tenacidad de la fractura. La tenacidad de la fractura mide la capacidad con la que un material, el cual presenta un defecto, puede resistir una carga aplicada. Un ensayo típico para registrar la tenacidad de la fractura de un material consiste en aplicar una fuerza conocida a un material
el cual presenta un defecto conocido, de tamaño y geometría conocida. A partir de estas magnitudes conocidas se puede encontrar la intensidad de la fractura representada por la letra K, y la cual se ve en la ecuación, donde F es un factor geométrico de la deformación, es decir, del defecto que presenta el material, ρ es la fuerza aplicada a este, y A es el tamaño del defecto. Esta intensidad de fractura también se define como la tenacidad de la fractura, que se representa por la letra K sub C. Existen varios factores que influyen en la intensidad de la fractura, como veremos a continuación. La capacidad que tiene un material para resistir el crecimiento de sus grietas dependen de algunos de los siguientes factores, como pueden ser que a defectos más grandes solo se pueden aplicar esfuerzos menores. También que la capacidad de deformación de los materiales es crítica, y también que si un material es resistente y es más grueso, la intensidad de la tenacidad será menor que para los materiales delgados. La temperatura también influye en la tenacidad de la fractura. A mayor temperatura aumenta la tenacidad de la fractura, lo mismo que ocurre con el ensayo de impacto. Ahora, la importancia de esto viene dada por la importancia de la mecánica de la fractura, la cual es importante a la hora de seleccionar un material, para el diseño de un componente y también para el diseño y métodos de manufactura y de los ensayos. Ahora sigamos con el ensayo de la fatiga. Primero describamos lo que es fatiga. La fatiga es la ruptura causada por la aplicación de numerosos esfuerzos a un material determinado. Y este esfuerzo es inferior al esfuerzo de cedencia. Y esta ruptura se produce debido a que el material está expuesto a un ensayo, ya sea de rotación, flexión o vibración. Para llegar a la falla por fatiga se siguen tres etapas. La primera es que se inicia con una pequeña grieta en la superficie del material, la cual aparece tiempo después de aplicar la carga. Luego la pequeña grieta se propaga gradualmente siguiendo al esfuerzo aplicado, y finalmente cuando la sección transversal es tan pequeña que no puede resistir la carga aplicada, llega a la ruptura. Este ensayo puede ser llevado a cabo mediante el ensayo por viga en voladizo, como se muestra en la figura, en el cual se utiliza una probeta maquinada cilíndrica, la cual, como vemos, presenta una pequeña curvatura. Los resultados de este ensayo de fatiga se muestran en la gráfica que se presenta. A partir de un ensayo de fatiga se pueden obtener propiedades importantes, como lo son el límite de fatiga máximo, también la vida de fatiga y el límite de fatiga. Por ejemplo, el límite de fatiga máximo es aquel por debajo del cual nunca se llegará a la fractura, y la vida de fatiga es el número de veces que se podrá aplicar el esfuerzo sin que el material llegue a la ruptura. Al aplicar un esfuerzo a un material que presenta una elevada temperatura, este material puede deformarse y llegar hasta la ruptura. Esto se debe a que debido a la elevada temperatura del material, este será más propenso a la ruptura y también a la deformación. La deformación plástica a alta temperatura se conoce como termofluencia. Y para medir el comportamiento de este material a alta temperatura se utiliza el ensayo de termofluencia, en el cual se aplica un esfuerzo constante a una probeta calentada,
que está a alta temperatura, y en cuanto se aplica el esfuerzo, la probeta se deforma elásticamente a una pequeña cantidad epsilon sub 0, como se observa en la figura, que depende del esfuerzo aplicado y del módulo de elasticidad del material a esa temperatura. Las propiedades obtenidas a partir del ensayo de termofluencia proporcionan información sobre la capacidad de un material para soportar una carga a alta temperatura. También nos dan las propiedades importantes que son la rapidez de la termofluencia y el tiempo de ruptura para un material que se presenta a una elevada temperatura. También nos permite obtener información importante acerca del ascenso de las dislocaciones, como vemos en la figura. Mi nombre es Giancarlo Negrón Monja, alumno de Ingeniería Mecánica. En la siguiente presentación voy a tratar el tema de endurecimiento por deformación y recocido. Empezaré con una breve introducción de lo que es este tema. Abarcaré los tres procesos principales, que son el trabajo en frío, trabajo en caliente y el proceso de recocido. El trabajo en frío nos dice que el material se endurece en el momento de deformarse. El trabajo en caliente nos dice que la aleación se deforma sin endurecerse, mientras que el proceso del recocido es aquel que anula los efectos de endurecimiento del trabajo en frío. Como podemos apreciar, estos tres procesos están estrechamente relacionados, ya que con un manejo adecuado de estos procesos podríamos controlar al material con el fin que queremos utilizarlo. El trabajo en frío consta de los siguientes subtemas: relación con la curva esfuerzo-deformación, mecanismos de endurecimiento por deformación, propiedades en función del porcentaje de trabajo en frío, esfuerzos residuales y características del trabajo en frío. Relación con la curva esfuerzo-deformación. Como podemos apreciar en la gráfica, consta de dos zonas, la zona elástica y la zona plástica. La zona elástica es donde el material adquiere energía potencial elástica. Este proceso es reversible, quiere decir que la lesión puede volver a su estado inicial. En la zona plástica es aquella donde el proceso se vuelve irreversible, ya la deformación se vuelve permanente. Es totalmente imposible que pueda volver a su estado inicial. Podemos apreciar que el endurecimiento por deformación se da en la zona plástica, justamente al superar el límite elástico, donde la deformación es permanente. Como respuesta a este trabajo, el material da un coeficiente de endurecimiento por deformación, que viene a ser la pendiente de la curva, expresada en logaritmo natural. Podemos apreciar que si el coeficiente es bajo, es decir, la pendiente de la curva, el material no es muy adecuado para el proceso de trabajo en frío. A continuación, en la siguiente gráfica, podemos apreciar en la parte A una muestra sujeta a un esfuerzo que excede el límite elástico. En la parte B, se vuelve a hacer el mismo procedimiento al material y vemos que la resistencia a la tensión son más altas, pero el material se vuelve menos dúctil. En la tercera gráfica podemos ver que si aplicamos repetidamente el proceso de tensión al material, este material se volverá muy frágil. Mecanismos de endurecimiento por deformación. El endurecimiento por deformación se obtiene a través del movimiento de dislocaciones. Como observamos anteriormente, el endurecimiento por deformación se localiza en la parte plástica, en la gráfica esfuerzo-deformación.
Al estar en esta parte, las dislocaciones empiezan a moverse por los planos, haciendo que el material tenga mayor resistencia. Las dislocaciones intervienen en la resistencia del material debido al movimiento de dislocaciones. La fuente de Frank-Reich no es más que un mecanismo que explica la generación de múltiples dislocaciones en planos de deslizamiento específicos. Propiedades en función del porcentaje de trabajo en frío. Técnicas para conformar y endurecer el material. Tenemos el laminado, el forjado, el trefilado, el estirado y doblado. El porcentaje de trabajo en frío es un proceso de medición para el esfuerzo. Si manejamos la deformación, entonces controlamos la deformación por endurecimiento. Sin embargo, debemos tener en cuenta el trabajo en frío. El porcentaje de trabajo, que es la medición del esfuerzo, viene escrito por la siguiente fórmula, donde el A sub 0 es el área transversal inicial y A sub F es el área transversal final del material. Esfuerzos residuales. Son esfuerzos introducidos en un material durante su procesamiento. Se desarrollan durante la deformación e incrementan la energía total de la estructura. Estos esfuerzos residuales no causan deformación, más bien se quedan almacenados en el material. Es por eso que incrementan la energía de la estructura. Pueden ser perjudiciales o beneficiosos. Afectan la capacidad de la pieza para soportar una carga y contribuyen a la capacidad para soportar una carga. ¿Qué quiere decir? Son perjudiciales al momento de soportar una carga siempre y cuando el esfuerzo residual esté en tensión, y contribuyen a la capacidad si el esfuerzo residual está en comprensión, debido a que al momento de soportar la carga tendría que equilibrarse los esfuerzos. Características del trabajo en frío. Se puede producir el metal a la forma deseada. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos trabajar el material y definir la forma que deseamos, como por ejemplo el proceso de laminado o forjado. Es una forma satisfactoria para endurecer materiales conductores, como por ejemplo el cobre, para transmitir energía eléctrica. ¿Es un método económico? Pues sí, no requiere de fuerzas elevadas y la maquinaria para este proceso no es muy costosa. Es un trabajo limitante debido a que existen materiales con un número limitado de sistemas de deslizamiento que nos conllevan a que el material sea frágil a altas temperaturas, como por ejemplo el magnesio. Recocido. Abarca los siguientes subtemas. 3 etapas del recocido: control del recocido y el recocido y procesamiento. Empezaremos por las etapas del recocido. Es un tratamiento térmico diseñado para eliminar los efectos de trabajo en frío. Consta de 3 etapas: recuperación, recristalización y crecimiento granular. Recuperación es un tratamiento del material a bajas temperaturas que permite que las dislocaciones se muevan y formen bordes. Tomar en cuenta que en este proceso no se eliminan las dislocaciones, el material conserva su resistencia, la cual tenía al haber trabajado el material en trabajo en frío. La recristalización ocurre a temperaturas medias y ocurre debido a la nucleación y crecimiento de nuevos granos que contienen pocas dislocaciones. Este proceso es controlado por la difusión.
En esta etapa se eliminan todos los efectos del trabajo en frío. El crecimiento granular ocurre a temperaturas elevadas. Los granos empiezan a crecer eliminando los más pequeños. Conforme la temperatura aumenta, la rapidez del crecimiento del grano aumenta. Los granos crecen variablemente, donde los de mayor tamaño empiezan a eliminar a los de menor tamaño. Debemos tomar en cuenta que la nucleación y el crecimiento del grano están estrechamente relacionados, debido a que en un proceso de nucleación rápida y el crecimiento del grano lento, el material se vuelve muy tenaz. Por el contrario, si la nucleación es lenta y el crecimiento del grano rápido, el material se vuelve poco tenaz. Pero tiene una ventaja: aumenta su ductibilidad. Control del recocido. Temperaturas de recristalización, tamaño del grano recristalizado. Son los dos temas que debemos tomar en cuenta para el control. Temperatura de recristalización disminuye al incrementar la cantidad del trabajo en frío. Los metales puros se recristalizan a temperaturas menores que las aleaciones. Al incrementar el tiempo de recocido se reduce la temperatura. Esto se debe ya que hay un tiempo disponible para la nucleación y el crecimiento de grano. Existe un mayor punto de fusión a mayor temperatura. Esto se debe a que la realización de este proceso está basado o controlado por la difusión. Tamaño del grano recristalizado. Existen factores que influyen, como la reducción de temperatura, tiempo de temperatura para el recocido y tiempo de recocido. Podríamos agregar también la cantidad de trabajo en frío en el proceso de este trabajo, ya que a mayor trabajo crecerán más los sitios para que se lleve a cabo la nucleación. Recocido y procesamiento. Debemos tomar en cuenta los siguientes datos. El proceso de deformación. En este caso podríamos aprovechar el trabajo en frío. ¿De qué manera? Podríamos trabajar una aleación en frío al máximo, para luego llevarlo a un proceso de recocido y finalmente dándole un proceso de trabajo en frío nuevamente para un mejor endurecimiento. Servicio a alta temperatura. Debemos tener en cuenta la resistencia a la termofluencia. Este proceso no es adecuado para aquellas aleaciones que se van a utilizar a altas temperaturas, debido a que el material, al estar a altas temperaturas, entra en el proceso de recristalización. Por lo tanto, el material se vuelve muy bajo en resistencia. Proceso de soldadura. Como apreciamos en la gráfica, en el momento de nosotros soldar cualquier material, la zona que está al lado entra afectada por el calor que efectuamos al momento de soldar. Esa gráfica nos ilustra el efecto de la resistencia conforme a la distancia del punto de soldadura. Trabajo en caliente. Hablaremos sobre su concepto y la conformación superplástica. El trabajo en caliente es definido como la deformación plástica del metal. Se realiza a una temperatura mayor que el proceso de recristalización. Su fin es producir el tamaño del grano más fino posible.
tiene las siguientes características: carencia de endurecimiento por deformación plástica ilimitada, eliminación de las imperfecciones. En este proceso se eliminan las imperfecciones iniciales, reduciendo las distancias de difusión. Tiene un comportamiento anisotrópico. La superficie sufre enfriamiento más rápido que el centro del material. Acabado superficial y precisión dimensional. Existe un pobre acabado superficial en este proceso, una difícil precisión dimensional debido al bajo módulo de elasticidad. Conformación superplástica. Se efectúa de manera común en los siguientes metales: el titanio, aluminio, cobre y zinc, pero también en algunos materiales frágiles, como son la combinación de oxígeno con aluminio y oxígeno con zinc. Para que este hecho se cumpla, se debe verificar las siguientes condiciones. La estructura tiene que contener un grano muy fino, aproximadamente de 5 milésimas de milímetro. La aleación debe formarse a temperaturas elevadas, con un porcentaje del 65% su temperatura de fusión. Debe tener una velocidad de deformación muy lenta, con esfuerzo muy sensible. El tamaño fino de grano debe ocurrir a una temperatura correcta. Buenos días, mi nombre es Roger Ruiz García. Soy estudiante de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica y, continuando con los temas de esta exposición, voy a tratar sobre los principios de endurecimiento por solidificación y procesamiento. Bueno, todos los materiales, como nosotros sabemos, si miramos a nuestro alrededor, todo lo que el hombre hace está hecho en su mayoría de metales, de cerámicos y polímeros. Todos estos materiales, para nosotros poder utilizarlos, han sido procesados, y en algún momento de su procesamiento, estos materiales han sido llevados de su estado sólido a su estado líquido para poder darle forma hasta poder darle forma en la cual nosotros podemos trabajar. En esta sección yo voy a tratar en su mayor parte sobre lo que son los metales. Bueno, empezando por los metales, al momento de que nosotros lo llevamos a líquido y de nuevo solidificarlo, en el proceso de solidificación se alteran gran parte de sus propiedades mecánicas, y como es ductilidad, dureza, etc. Bueno, la solidificación requiere de dos pasos, que son la nucleación y el crecimiento. Nucleación. La nucleación es la formación de pequeños puntos sólidos dentro del material fundido después de que se vierte al molde. Esto se debe al estado energético de un sistema que se caracteriza por la denominada energía libre de Gibbs. Un sistema se encuentra en estado de equilibrio cuando G es mínima. Ahora, el cambio de energía en volumen está dada por la ecuación de 4/3 de pi por r al cubo de G por U, donde 4/3 de pi por r al cubo es el volumen del metal fundido y donde GU es la energía libre de Gibbs. Ahora, cuando comienza a formarse el sólido, también aparece una energía libre de superficie, que está dada por pi por r al cuadrado por delta, donde pi por r al cuadrado es el área de la superficie del sólido que comienza a aparecer, y delta es la energía de superficie. La variación de energía total está dada por la suma de estas dos variaciones, o sea, la variación en volumen y a la variación en superficie. Según esta gráfica, vemos que la variación de energía es máxima cuando el radio crítico del sólido que comienza a aparecer es igual al radio crítico. Y
Y cuando este radio es menor que el radio crítico, la variación de energía no es favorable y es mayor que cero. Entonces, cuando se está formando el embrión y el radio es menor que el radio crítico, el crecimiento se detiene y en ocasiones se vuelve al estado líquido hasta que entra en un estado estable. O sea, es decir, cuando la temperatura del líquido se vuelve estable a la temperatura de solidificación. Ahora, cuando el núcleo tiene un radio mayor al radio crítico, entonces la variación de energía de Higgs es menor que cero, y ahí se inicia la solidificación por nucleación y este núcleo empieza a crecer. Ahora, tenemos dos tipos de procesos de nucleación, que son nucleación homogénea y nucleación heterogénea. Nucleación homogénea ocurre cuando el subenfriamiento es lo suficiente como para formar un núcleo estable. Ahora, ¿qué es el subenfriamiento? El subenfriamiento es cuando el líquido baja a una temperatura menor de la temperatura de solidificación, pero aún estando en estado líquido. Ahora, el tamaño del radio crítico está dado por 2 veces lambda por Tm entre delta H por delta T, donde delta H es el color latente de fusión, Tm es la temperatura de solidificación y delta T es el subenfriamiento cuando la temperatura del líquido es T. O sea, desde el que se vierte el líquido al molde ha pasado un tiempo T. Nucleación heterogénea. Se conoce así porque los núcleos se empiezan a formar sobre superficies de impurezas. En la práctica, la nucleación homogénea no se da, ya que en el material fundido siempre existen impurezas que no permiten la nucleación homogénea. Ahora, la nucleación heterogénea es porque en el líquido empiezan a formarse los núcleos sobre superficies de impureza que están presentes ahí o sobre las paredes del molde que contiene el líquido. En realidad, la nucleación ocurre antes en sitios preferenciales del líquido con impurezas que están en la fundición o en los bordes, como decía, en las paredes del molde que contienen al líquido. La barrera de energía correspondiente al radio crítico delta G asterisco se reduce notablemente debido a que las componentes superficiales de la energía libre es menor en los puntos donde existen impurezas. Ahora, crecimiento. Una vez formados los núcleos, el crecimiento ocurre conforme los átomos se integran a las superficies de los sólidos. Según esto, tenemos 2 tipos de crecimientos, que son la energía planar y la energía dendrítica. La energía planar sucede cuando, durante la solidificación, el calor latente de fusión es eliminado por conducción hacia los alrededores. O sea, si estamos hablando de que el líquido está en un molde, que el calor latente se dispersa por las paredes de este molde. Como al formarse los núcleos el líquido está a mayor temperatura, el crecimiento de las protuberancias se denotará hasta que el resto de la interfase la alcance. Crecimiento dendrítico. Sucede porque la nucleación es débil y el líquido se subenfría antes de que el sólido se forme, formándose unas protuberancias llamadas dendríticas. En realidad, en la práctica siempre sucede un crecimiento dendrítico. La fracción dendrítica está formada por C por delta T sobre delta H, donde C es el calor específico del líquido. Tiempo de solidificación y tamaño de dendritas. El tiempo de solidificación depende de la velocidad de enfriamiento y puede calcularse usando la regla de Shvorinov, que se ve en la siguiente ecuación.
donde V es el volumen de la fundición, A es la superficie de la fundición en contacto con el molde y B es la constante del molde. La rapidez de solidificación se describe por la rapidez del crecimiento de la capa sólida, que está dada por la siguiente ecuación, donde T es el tiempo transcurrido después del colado y K es una constante del material. Ahora, los efectos que tiene en la estructura y las propiedades el tiempo de solidificación son los siguientes. El tiempo de solidificación afecta el tamaño del grano, el espacio entre brazos dendríticos secundarios. Este espacio está relacionada con el tiempo de solidificación por la relación de K por T elevada a la M, donde K y M son constantes que dependen del material. Espaciamientos pequeños entre brazos dendríticos producen mayor resistencia a la mecánica y mejor ductilidad. Ahora, como estas gráficas representan a lo anteriormente dicho, en la primera gráfica vemos procesos de enfriamientos para el cobre, aleaciones de zinc y aleaciones de aluminio, donde vemos que en los tres casos, mientras menor tiempo de solidificación tenga, los espacios entre brazos dendríticos será mucho menor. Y en la segunda gráfica vemos la resistencia a la tensión frente a los espaciamientos entre brazos, y vemos que a menor sea el espacio entre brazos dendríticos secundarios, mayor será la resistencia a la tensión en los materiales. Ahora, curvas de enfriamiento. Una curva de enfriamiento nos muestra el cambio de temperatura con el transcurrir del tiempo. En la gráfica apreciamos que antes de iniciarse la solidificación, se inicia un proceso de enfriamiento debido a que el calor específico del líquido se extrae por el molde. Y en la gráfica es la primera parte, o sea, la curva, y donde la pendiente representa la rapidez del enfriamiento. Luego de este proceso de enfriamiento viene una etapa de estabilización térmica, y donde la diferencia entre la temperatura de vaciado y la temperatura a la cual se inicia la estabilización térmica se denomina sobrecalentamiento. La etapa de estabilización térmica, o sea, toda esa recta que se aprecia en la gráfica, se denomina tiempo de solidificación local, y se inicia desde el momento en que empieza a aparecer los núcleos, y todo el tiempo desde que se inicia el vaciado hasta que termina la solidificación se denomina tiempo de solidificación total. Ahora, fundición o estructuras de lingote. Lingote, bueno, cuando se funde un material, sabemos que se lo lleva a un molde, y generalmente el molde más simple es un lingote, que es la forma más simple que el molde da a la fundición. A veces se forma lo que se conoce como estructura de lingote, la cual está formada por tres partes, que son la zona templada, la zona columnar y las zonas axiales. La zona templada está localizada en la superficie de la pieza. La zona columnar son granos alargados orientados en una dirección que generalmente son perpendiculares a las paredes del molde. Y la zona axial se forma en el centro de la fundición o lingote. Acá vemos la gráfica que representa lo anteriormente dicho, donde en el A, por ejemplo, se comienzan a formar los núcleos en las paredes del molde, y en la figura B vemos que en toda la pared del molde se ha comenzado a formar granos antes que se comiencen a formar dentro del líquido. Ahora, en la C vemos los granos columnares, que como vemos ahí crecen perpendicularmente a las paredes del molde, y en la figura D apreciamos cómo en el centro se forman los granos equiaxiales.
Ahora, defectos de solidificación. En la práctica estos defectos son muchísimos, pero generalmente son dos los que causan gran problema, o que son los principales defectos en este proceso, que son la contracción y la porosidad. Como sabemos nosotros, cuando un material se solidifica, la mayoría de los materiales, cuando se solidifican, reducen su tamaño, a excepción del agua y otros. Entonces, cuando nosotros vertemos en el molde la fundición, al momento de solidificarse, como se reducen de tamaño, o bien se queda una cavidad en el centro del molde, o bien en la superficie, como nos muestra la figura A y B. Entonces, para contrarrestar este problema, ¿qué es lo que se hace? En el molde hacemos que sobresalga una cavidad, para que ahí también haya material y vaya rellenando los lugares donde faltaría material, que se denomina rechupe. Bueno, antes de pasar a este tema, tendría que decirles que las porosidades se deben a que, por ejemplo, cuando un material se lleva a líquido, en el líquido existen muchos gases. Entonces, gran parte de los materiales no deja que escape estos gases y se quedan en su estructura, pero muchas moléculas de gases quedan atrapadas dentro, y cuando el material se solidifica, crea poros, que son un defecto en el material. Ahora, procesos de fundición. Existen muchísimas formas de procesos de fundición, pero los más comunes son, por ejemplo, cuando utilizamos moldes de arena, o cuando hacemos moldes de cerámica, o también cuando usamos cera y por fundición por colada continua. Ya, ahora con estas imágenes se explicaría mejor lo que son los procesos de fundición. Por ejemplo, en la primera fila tenemos un proceso de fundición con arena, donde consta un molde relleno de arena y un molde que te va a tener la forma de la pieza la cual queremos fundir. En la segunda tenemos un molde, pero utilizando cerámicas, lo cual el molde ya no va a constituir de arena, sino de algún tipo de cerámica. En el tercer dibujo vemos cómo sería el proceso de fundición por cera, donde la cera va a tener la forma de la pieza que queremos fundir, que va a estar rodeada por algún tipo de cerámica. Entonces, cuando ya tenemos la forma, fundimos en la cera y adentro nos va a quedar una cavidad con la forma de la pieza que queremos fundir. Ahora, en esta última gráfica vemos cómo sería un proceso por fundición continua, donde vemos que el metal líquido está en un sumidero o que va a pasar por una cavidad que va a tener más o menos la forma de la pieza. Generalmente esto se utiliza para obtener barras grandes que luego van a ser cortadas. Luego de que va saliendo el líquido del molde, se rocía agua para que las capas exteriores se vayan enfriando. Entonces, al pasar por los rodillos, tome totalmente la forma, donde después de estos rodillos van a pasar a una máquina donde se los cortará los tamaños. Buen día, mi nombre es Juan Villalobos Núñez. En esta presentación voy a tratar sobre las soluciones sólidas y equilibrio de fase. Una solución sólida es un material en el cual los átomos o los iones de los elementos que lo forman están dispersos de manera uniforme. Un detalle es que la solución sólida no se limita a los materiales metálicos, también en sistemas cerámicos, ya que la resistencia de los cerámicos depende más de la distribución del tamaño de imperfecciones y no del movimiento de las dislocaciones.
pero el efecto es más débil. Un diagrama de fase ilustra la estabilidad de diversas fases para un conjunto de elementos. A partir del diagrama de fase podemos predecir cómo se solidificará un material bajo condiciones de equilibrio y también podemos predecir qué fases se espera sean termodinámicamente estables y qué concentración deben estar presentes. Fases y diagramas de fase. Fase: toda porción que puede incluir a la totalidad de un sistema que es físicamente homogénea dentro de sí misma y limitada por una superficie, de tal modo que sea mecánicamente separable de cualquier otra porción. Tiene las siguientes características: tiene la misma estructura o arreglo atómico en su interior, aproximadamente tiene la misma composición y propiedades en su interior, y tiene una interfaz definida entre esta y las fases que la rodean o están juntas. Bueno, vamos a seguir las reglas de fase que fueron impuestas por Gibbs. Estas reglas se refieren a la relación entre la cantidad de componentes y la cantidad de fases para determinado sistema y las condiciones que pueden cambiarse, como la temperatura y la presión. Generalmente se utilizan la temperatura y la presión, por lo tanto usamos la constante 2, pero en la mayoría de casos ya nos da una presión a una atmósfera, por lo cual la constante solo queda en 1. Solubilidad y soluciones sólidas. Cuando comenzamos a combinar diversos componentes o materiales, como cuando se agregan elementos aleantes a un metal, se pueden formar soluciones sólidas o líquidas, como el agua y el azúcar, una solución azucarada. Solubilidad, vamos a tratar de la solubilidad ilimitada y la limitada. Para esto observamos la primera figura, en el inciso A. Si mezclamos cualquier cantidad de cobre y níquel líquidos, se producirá solo una fase líquida. Esta aleación líquida tiene la misma composición y propiedades en todos los puntos, porque el níquel y el cobre tienen solubilidad ilimitada. En el inciso B, si la aleación líquida de cobre y níquel se solidifica y se enfría a una temperatura ambiente, manteniendo el equilibrio térmico, solo se producirá una fase sólida, la cual es una solución sólida de cobre y níquel. En la parte C podemos ver una solubilidad limitada. Si agregamos una pequeña cantidad de zinc líquido o cobre líquido, se produce una solución líquida. Cuando esa solución de cobre y zinc se enfría y se solidifica, resulta una sola solución sólida, donde los átomos de cobre y zinc están ubicados al azar, en puntos normales de red. Sin embargo, si la solución líquida contiene más de un 30% de zinc, algo del exceso de átomos del zinc se combina con alguno de los átomos de cobre para formar un compuesto, por lo que ahora coexisten dos fases sólidas. La solubilidad del zinc en cobre es limitada. Condiciones para una solubilidad ilimitada. Para que un sistema como el del cobre y el zinc tengan solubilidad ilimitada, deben satisfacer condiciones conocidas como las reglas de Hummel-Rothery, que son: los átomos o iones deben tener tamaños semejantes, una diferencia de radio no mayor al 15% para minimizar la deformación de red. Los materiales deben tener la misma estructura cristalina. De lo contrario, se llegará a un punto en el que se presenta una transición de una fase a otra con una estructura distinta. Los iones deben tener la misma valencia. De no ser así, la diferencia de electrones de valencia impulsa la formación de compuestos, no de soluciones. 4. Los átomos deben tener más o menos la misma electronegatividad, si no, se forman compuestos. Endurecimiento por solución sólida. En los materiales metálicos, uno de los efectos importantes de la formación de soluciones es el endurecimiento por solución sólida resultante. Este endurecimiento por la formación de solución sólida lo causa la mayor resistencia al movimiento de dislocaciones. Grados de reforzamiento por solución sólida. Observamos la figura. Depende de dos factores. 1. Una gran diferencia en los radios atómicos entre el solvente y el soluto,
aumenta el efecto de reforzamiento. Una mayor diferencia de tamaños produce mayor perturbación de la estructura cristalina inicial, dificultando el deslizamiento. También podemos observar una mayor cantidad de elementos de aleación que se puede agregar, ocasionaría un mayor efecto de reforzamiento. Diagramas de fase isomorfo. Un diagrama muestra las fases y sus composiciones en cualquier temperatura y composición de la aleación. Cuando en un material están presentes solo dos elementos o dos compuestos, se puede trazar un diagrama de fase binario. Los diagramas de fases isomorfos binarios se encuentran en varios sistemas metálicos y cerámicos. En los sistemas isomorfos, que incluyen los sistemas cobre y níquel, observamos en la figura, en la parte del cobre y níquel, y en la parte B oxígeno con níquel de la figura. Solo se toma una fase sólida y su solubilidad sólida está completa. Y en los siguientes, C y D, se muestran los puntos mínimos o máximos del diagrama. Cantidad de cada fase. Para esto vamos a hablar sobre la regla de la palanca. Si observamos la figura, también estamos interesados en las cantidades relativas de cada fase presentes en la aleación. Esas cantidades se suelen expresar como porcentaje en peso. Para calcular las cantidades de líquido y sólido, se forma una palanca con la línea de enlace, con el punto de apoyo en la composición original de la aleación. Entonces, el brazo de la palanca, opuesto a la composición de la fase, se divide entre la longitud inicial de la palanca para obtener la cantidad de fase. Relación entre las propiedades y el diagrama de fase. Observemos la figura. Debemos mencionar que una aleación de cobre y níquel es más resistente que el cobre puro o el níquel puro, a causa del endurecimiento por solución sólida. En la figura vemos la relación de las propiedades mecánicas y el diagrama de fase, como por ejemplo, la resistencia del cobre aumenta debido al endurecimiento por solución sólida hasta que se agrega un 60% de níquel. El níquel puro se endurece al agregarle cobre hasta un 40%. La resistencia máxima se obtiene con una aleación de níquel con 60% de cobre, que se llama Monel. El máximo se acerca más al lado del níquel puro en el diagrama de fases, porque el níquel puro es más resistente que el cobre puro. Hola, mi nombre es Ronnie Castañeda Benítez, soy alumno de Ingeniería Mecánica. En esta presentación voy a tratar el tema de endurecimiento por dispersión durante la solidificación. Bueno, este mecanismo de endurecimiento consiste en la formación de dos o más fases durante el proceso de aleación, debido a que el exceso de elemento aleante empieza a formar nuevas fases, lo cual impide el avance de las dislocaciones, favoreciendo el aislamiento del material. En esta parte, primeramente veremos los fundamentos de este mecanismo de endurecimiento. Luego analizaremos qué tipos de reacciones producen varias aleaciones y finalmente veremos algunos métodos para obtener este endurecimiento. Principios de endurecimiento por dispersión. En una aleación endurecida por dispersión se presentan más de una fase, en este caso dos. Vendría a ser la matriz, que generalmente se presenta en mayor cantidad, y el precipitado, que se presenta en menor cantidad. En otros casos se denominan microconstituyentes, por ejemplo cuando se forman dos fases simultáneamente. Tenemos algunos criterios que influyen en las propiedades de un material. También existen aleaciones de varias fases, pero no precisamente con el fin de endurecerla. Por ejemplo, los precipitados en forma de aguja en las aleaciones de titanio impiden que se produzcan grietas. También la introducción de glóbulos de plomo dentro del cobre mejora la maquinabilidad del material. Compuestos intermetálicos. Las aleaciones endurecidas por dispersión presentan un compuesto intermetálico que está constituido por dos o más elementos que forman una nueva fase dura y frágil.
tenemos los compuestos intermetálicos estequiométricos y los no estequiométricos. Los estequiométricos tienen una composición fija. Por ejemplo, en los aceros podemos encontrar el carburo de hierro, que está en cierto porcentaje presente en el material. En un diagrama de fases, los compuestos intermetálicos estequiométricos se presentan por una línea vertical. Podemos observar el diagrama aluminio-antimonio, donde están presentes la fase beta, la fase alfa, y la línea viene a representar el compuesto intermetálico gamma. Los estequiométricos no tienen una composición fija. Por ejemplo, un precipitado de aluminio y cobre endurecen algunas aleaciones de aluminio. Estos compuestos intermetálicos en el diagrama de fase se representan mediante un área. En esta gráfica podemos observar el diagrama molibdeno-rodio. También presenta las fases alfa, beta, pero en este caso el compuesto intermetálico está representado por el área sombreada. Los compuestos intermetálicos también por sí mismos también pueden aprovecharse, ya que presentan un elevado punto de fusión, resistencia a la oxidación, rigidez y resistencia a la termofluencia. Por ejemplo, las aleaciones de aluminio o aluminio con titanio mantienen su resistencia y desarrollan ductibilidad a altas temperaturas. Otro ejemplo son los aluminuros de titanio, que tienen unas estructuras ordenadas que vienen a ser cristalinas y desarrollan baja ductibilidad a temperaturas bajas, pero buena resistencia a la termofluencia a temperaturas elevadas. Principalmente se usan en motores de turbinas a gas o en aviones aeroespaciales. Diagrama de fases con reacción de 3 fases. Algunas combinaciones de 2 elementos producen diagramas de fases más complejos que los sistemas isomorfos, los cuales contienen reacciones que implican, en este caso, 3 fases. Tenemos 5 reacciones de 3 fases que son las más importantes, que lo presentamos a continuación. La eutéctica, la proeutéctica, la monotéctica, la eutectoide y la proeutectoide. En la monotéctica podemos observar que en forma de domo en la gráfica presenta una zona de miscibilidad. Conviven 2 fases líquidas. Bueno, en esta gráfica las líneas horizontales representan la temperatura a la cual se realiza la reacción, mientras que el punto que está aproximadamente al centro de la línea representa la composición a la cual se realiza dicha reacción. Las reacciones eutéctica, la peritéctica y la monotéctica forman parte del proceso de solidificación. Una principal aplicación son las soldaduras, gracias a que presentan bajo punto de fusión durante las reacciones eutécticas. Por otra parte, la eutectoide y la peritectoide son exclusivas al estado sólido. Por ejemplo, la eutectoide forma parte del tratamiento térmico de los materiales. Diagrama de fases eutéctico. Para esta parte vamos a tomar como modelo el diagrama plomo-estaño. Esta presenta una sola reacción simple y es base de la mayoría de aleaciones que se usan comúnmente para soldadura. Trataremos 4 aleaciones dentro de este sistema. Las aleaciones de solución sólida. Estas son las que contienen del 0 al 2% de estaño y se comportan igual que las aleaciones cobre-níquel. Se endurecen por solución sólida, por deformación y también controlando el tamaño del grano. Durante la solidificación se forma una fase alfa. Acá podemos observar en el círculo inferior la formación de una fase alfa pura. Las aleaciones que exceden el límite de solubilidad son aquellas que contienen del 2 al 19% de estaño. Durante la solidificación forman una fase alfa y también forman una fase beta. La solubilidad de 0 a 0 grados centígrados
es del 2% de estaño, mientras que a 183%, que viene a ser la temperatura eutéctica, se pueden disolver 19% de estaño. La solubilidad viene a estar representada por la línea Solbus. Más allá de esta línea se enfría y empieza a formarse la fase beta. Acá podemos observar que más allá de la línea Solbus está formada una mezcla de fases alfa y beta, que está representada en el círculo pequeño inferior por puntos pequeños que vienen a ser la fase beta y lo que le rodea la fase alfa. También tenemos las aleaciones eutécticas. Son aquellas que contienen exactamente el 69,9% de estaño. Arriba de los 183 grados la fase está completamente líquida y por debajo se forman las dos fases, alfa 19% de estaño y beta con un 97,5% de estaño. La composición de las dos soluciones sólidas está representada por los extremos de la línea eutéctica. Acá podemos observar la línea eutéctica que viene a representar la composición de esta reacción. Durante la solidificación, estos diagramas de fases eutécticos, los átomos se presentan una redistribución y desarrollan una microestructura que es característica. Por ejemplo, en el sistema plomo-estaño, las fases alfa y las fases beta crecen a partir del líquido, pero formando láminas. El producto de esta reacción es un arreglo único y característico que viene a ser llamado microconstituyente eutéctico. Las aleaciones hipoeutécticas e hipereutécticas. Una aleación que contiene entre el 19 y el 61,9% de estaño empieza a enfriarse a partir de la línea líquidos, pero siempre termina pasando por la reacción eutéctica. Las aleaciones y 61,9% se denominan reacciones hipoeutécticas, mientras que las que superan los 61,9% hasta el 97,5% de estaño se conocen como aleaciones hipereutécticas. La fase alfa, que se forma entre los líquidos y eutéctico, se denomina microconstituyente proeutéctico o primario, y esta ya no forma parte de la reacción eutéctica. Acá podemos observar la formación de la fase laminar alrededor de la fase alfa. Resistencia de las aleaciones eutécticas. Las aleaciones eutécticas se pueden endurecer hasta cierto punto por solución sólida o también trabajándolas en frío. Además de estos mecanismos, existen otros que vamos a ver a continuación. Tamaño de grano eutéctico. Los granos eutécticos y crecen de manera independiente y la orientación de las láminas dentro del grano es idéntica y solo cambia en el límite de grano, por lo que se puede refinar el grano y aumentar la resistencia del material. El espaciamiento interlaminar también se puede manejar. Este es el espacio entre el centro de las láminas alfa y si lo disminuimos, esto significa que el área de interfase alfa-beta incrementa y también incrementa la resistencia del material. Este espaciamiento se puede calcular mediante la relación que podemos apreciar, donde R es la rapidez de crecimiento del eutéctico y C viene a ser una constante. En esta gráfica podemos observar el espaciamiento interlaminar versus la rapidez de crecimiento. Notamos que si aumentamos el crecimiento del eutéctico, la rapidez de crecimiento del eutéctico, el espaciamiento va a disminuir. Una forma de hacer que la rapidez de crecimiento del eutéctico aumente es aumentar la rapidez de enfriamiento del material. También otro punto de la cantidad del eutéctico. Se puede controlar mediante la cantidad de microconstituyente primario y eutéctico. Por ejemplo, en el sistema plomo-estaño,
El eutéctico aumenta de 0 a 100% si es que aumentamos el estaño del 19 al 61,9%. Si aumentan el plomo, se va agregando de 2,5 a 38,1% de estaño y la fase beta disminuye. Todo esto hace aumentar el eutéctico y por consiguiente la resistencia. En la gráfica podemos observar que podemos endurecer la fase alfa por solución sólida de estaño o también por dispersión de beta. Esto aumenta el eutéctico. Por el otro lado podemos ver que podemos endurecer la fase beta por dispersión de alfa, que también va a aumentar y así aumenta la dureza del material. También se puede controlar la microestructura del eutéctico. No todos los eutécticos tienen estructura laminar, ya que es influida por la velocidad de enfriamiento, las impurezas y la naturaleza de la aleación. En el sistema aluminio-silicio, la fase de silicio en el eutéctico crece en forma de agujas, que son frágiles y reducen la ductibilidad y tenacidad del material. Con una modificación del silicio, el silicio empieza a crecer en forma de barras entre las dendritas de aluminio, y mejorando así la resistencia. Si se enfrían rápidamente, la modificación es natural durante la solidificación, pero a menos velocidad de enfriamiento se tiene que agregar el 0,02% de sodio o el 0,01% de estroncio. En las gráficas, en la imagen superior podemos observar el silicio que creció en forma de agujas, mientras que en la segunda imagen se forman una especie de barras interconectadas. Eutécticos y el procesamiento de los materiales. Se aprovecha la temperatura de fusión de las reacciones eutécticas, que viene a ser muy baja. Las aleaciones plomo-estaño son base de un sinnúmero de soldaduras. Por ejemplo, una aleación eutéctica plomo-estaño en la unión de tubos de cobre. Las aleaciones de fundición tienen punto de fusión bajo y pueden fundirse o vaciarse en un molde a bajas temperaturas. Esto disminuye el costo de energía. También se minimiza la porosidad gaseosa sin que reaccione con el molde. En la manufactura del vidrio, que están basados mayormente en óxido de silicio, que se funden a 1710 grados centígrados, se añade óxido de sodio y se produce una reacción eutéctica que se funde a 790 grados centígrados. Entonces el vidrio de óxido de silicio, óxido de sodio, se puede producir a bajas temperaturas. Acá podemos observar la soldadura de estaño en el caso de la unión de dos tubos de cobre. La aleación de plomo y estaño se calienta con una flama de gas. Esta se funde y por acción capilar es absorbida dentro del espacio que va a ser unido. Esta se solidifica y los tubos quedan unidos. El eutéctico también tiene ciertas desventajas. El eutéctico es lo último que solidifica y rodea las fases primarias, y al ser frágil debilita las aleaciones. Por ejemplo, la alúmina, con temperatura de fusión de 2022, es ideal como refractario para contener acero líquido, pero si se coloca en contacto con otro refractario de óxido de calcio que se funde a 2570 grados centígrados, se forma una serie de eutécticos, resultando un líquido con baja temperatura de fusión. Por lo tanto, el refractario que contenga el acero puede fallar. Solidificación fuera del equilibrio en el sistema eutéctico. Tenemos una aleación de plomo 15% estaño que solidifica cerca de 230 grados centígrados. El enfriamiento rápido produce una línea de sólidos fuera del equilibrio. La fase alfa primaria crece hasta por debajo de los 183 grados centígrados. El líquido fuera del equilibrio contiene 69,9% de estaño.
en un tratamiento térmico, la temperatura máxima se mantiene por debajo de los 183 grados centígrados para evitar fusión parcial y ruptura en caliente. Acá podemos observar que la fase eutectica se ha formado alrededor de la fase alfa. Todo esto está fuera del equilibrio. Diagrama de fases ternarios. Muchos sistemas de aleaciones involucran 3 hasta más elementos. En el caso donde están presentes 3 elementos se denomina aleación ternaria. Esto se representa en un diagrama de fases, pero en 3 dimensiones. A continuación tenemos un diagrama de fases ternario hipotético. En este diagrama está compuesto por 3 elementos, el elemento A, el elemento B y el elemento C. Podemos observar tres fases eutécticas, que vendría a estar en las 2 caras que se pueden ver, y la tercera en la cara que estaría en la parte trasera. Utilizar un diagrama tridimensional es claramente difícil, pero se puede representar en 2 dimensiones mediante los siguientes métodos. Tenemos la gráfica de líquidos y la gráfica isotérmica. La gráfica de líquidos, las temperaturas de cada una de las composiciones se puede transferir a un diagrama triangular. Los contornos isométricos vienen a ser las temperaturas de líquidos. Presenta la temperatura de solidificación y la fase primaria que se forma para cada composición dada. En la gráfica isométrica se muestran las fases de un material a una temperatura dada. Presenta las fases, sus cantidades y composiciones a cierta temperatura.